Ahora al tema 3, son 4 temas, vamos a la mitad ya. El tema 3 menciona el sistema nervioso, ahí tienen la motilidad gastrointestinal. Y hemos dicho que la motilidad gastrointestinal es importante el sistema nervioso entérico. Si visualizamos el sistema nervioso entérico, tenemos que colocarlo acá. Tenemos dos, el mucoso plexo mioentérico y el plexo submucoso. Mioentérico entre la longitudinal externa y circular interna, ya lo hemos dicho. Y el submucoso debajo de la mucosa, como hemos mencionado, que estaría relacionado más que todo con ¿qué? Con la parte de secreción. Y está más relacionado con la parte de motilidad. ¿Qué cosas vamos a tener acá presentes? Que también hay una inervación externa, esa que hemos dicho que venía del sistema nervioso autónomo, que van a llegar de dos maneras, llegará vía simpática o también vía, ¿cómo puede llegar? Vía parasimpática. Vía parasimpática que libera acetilcolina, tanto en ambos plexos. Y vía simpática libera mayormente noradrenalina, a ambos plexos. ¿De acuerdo? Acá también tenemos que ver la distribución del sistema nervioso autónomo. Nosotros habíamos mencionado en las primeras clases que el sistema nervioso autónomo teníamos parasimpático y simpático. El parasimpático era cráneo sacra y el parasimpático era tóraco lumbar. Con la distribución de las neuronas motoras, son neuronas motoras. Vamos a ver el cráneo sacro y tóraco lumbar. El nervio, la parte craneal, cráneo sacra, tenemos acá principalmente el décimo par craneal, ¿de acuerdo? O sea, el nervio vago. Y en la parte sacra vemos que también es importante lumbosacra. Acá tenemos el nervio pélvico. Simpático o parasimpático estoy colocando ahorita. Parasimpático. Parasimpático. Principal, hay otros 3 pares craneales que tienen que ver las primeras porciones, en la parte de los ojos, glándula salival, pero en el tubo digestivo, el nervio vago, miren a dónde llega el nervio vago. El nervio vago llega, estómago, esófago, ¿qué más llega? Páncreas, intestino delgado, ¿de acuerdo? Miren hasta dónde llega el nervio vago, hasta aquí. Y la parte pélvica, que es la parte sacra, llega a la parte final del tubo digestivo. Está bien que el nervio vago sea grande, está bien que el nervio vago tenga una gran longitud de acción, pero tampoco lo suficiente para llegar hasta el colon o llegar hasta el recto. Llega hasta las porciones anteriores del tubo digestivo. Intestino, la primera porción de intestino, sí. Y observamos el otro, el famoso tóraco lumbar, preganglionar corta y postganglionar larga. ¿A dónde llega? A los mismos órganos, a todos los mismos órganos, pero tóraco lumbar. Entonces ahí estamos viendo la distribución del sistema nervioso autónomo sobre el tubo digestivo. Tener presente sistema nervioso autónomo, eferentes parasimpáticos y eferentes simpáticos. En nuestro gráfico, eferentes parasimpáticos y eferentes simpáticos. Pero en el gráfico, en el primer gráfico, había mencionado que las partes locales, también la información tenía que llegar hasta el sistema nervioso autónomo, ¿sí o no? ¿Cómo llegará la información del estómago hasta la parte superior? Por nervios vagos también. Recuerda que al ser un nervio, por un nervio que están pasando puros axones, ¿sí o no? El 90%, más o menos puedes tomar un valor, de los axones van en dirección hacia los órganos, o sea, todo el tubo gastrointestinal. Pero también hay algunas aferencias que van a llevar información hacia dónde, hacia el sistema nervioso central. Entonces, hay aferencia. El nervio vago no es por nervio vago, por lo tanto, Ariana, el nervio vago es un nervio motor, es un nervio sensitivo, es un nervio mixto. ¿Qué es? ¿Por qué? Lleva eferentes y aferentes o motores y sensitivos. ¿Está bien o no? Entonces, mucha la información, o sea, cuando el alimento está en el estómago, si el alimento está en el estómago, ¿debería haber mayor motilidad en el estómago o menor motilidad en el estómago? Mayor.
La información llegará al plexo mioentérico y submucoso y retornará acá, sistema nervioso entérico. Pues la información también va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el sistema nervioso central. Entonces, no solo la información queda aquí, sino también va de vía ascendente por vías, le llaman vías vagales sensitivas, claro, o aferentes vagales. Voy a decir, hay vías aferentes vagales y eferentes vagales. ¿Cuál de las dos liberará acetilcolina? Jonathan, ¿la eferente vagal o la aferente vagal o ambos? Eferente vagal. ¿Que van a llegar a dónde? Al plexo mioentérico, al plexo submucoso, correcto. Entonces ya estamos ubicándonos mucho mejor ahí. Y acá tenemos otro para ubicarnos más. En nuestro grafiquito borramos nuevamente todo lo de acá. Vemos aquí y escarbamos nuestro tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo, miren la mucosa, vellosidades. Si son vellosidades es muy probable que tal vez sea intestino delgado, es muy probable que sea. ¿Qué tenemos ahí? Miren el plexo submucoso. Tenemos el plexo longitudinal externa y circular interna. ¿Qué será este? El plexo mioentérico. Miren estos amarillitos. Este es el plexo mioentérico entre ambos capas musculares. Y el plexo submucoso, lo tenemos por debajo de la muscular de la mucosa, más relacionado con la parte de la secreción. Aquí vemos la interacción que hemos dicho. Miren, este gráfico, miren acá tenemos igualito, plexo mioentérico y plexo submucoso. Local, estímulo local, ¿qué sería? El alimento en el tubo digestivo. ¿Se acuerdan? El alimento aquí. El alimento tendrá dos partes. Interactuarán con receptores mecánicos y con receptores químicos. ¿Químicos como qué? pH. ¿Químico como qué? Osmolaridad. ¿Químico como qué? Productos de la digestión. ¿Mecánico cuál será? Estiramiento. ¿De acuerdo? Todos esos van a actuar, miren, primero con el plexo submucoso, pero también la información llegará al plexo mioentérico. Y el plexo mioentérico hará su respuesta o llegará al sistema nervioso central vía simpática o por vías parasimpáticas. ¿A dónde? Al centro, que es el sistema nervioso central. Eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces, no actúa solito. Tenemos ahí a ambos. Ahora, veamos acá este gráfico a ver si se entiende. Mírenlo ahí un minuto. Ahí voy a borrar acá hay cositas que pueden intervenir. ¿Perfecto? Ubicación primero. ¿Dónde está el plexo mioentérico? ¿Dónde está el plexo submucoso? Ese es lo primero. MP, ¿qué será? Y SMP, plexo submucoso. ¿De acuerdo? Todo parte con estímulos. Mecano y quimioreceptores llegan a donde el plexo mioentérico, submucoso y plexo mioentérico. Puede responder, miren ustedes, el plexo submucoso. ¿Y con qué actúa el plexo submucoso? Aumentando la secreción. Para aumentar la secreción, se supone que si la secreción es un líquido, necesita pues un vehículo que es líquido. ¿De dónde va a venir el líquido? De la sangre. Ahí tiene que haber una gran captación, poderse hacer las glandulares de líquido. Por lo tanto, tendría que haber una vasoconstricción o una vasodilatación. Vasodilatación. Si quiero aumentar la secreción, tengo que hacer una vasodilatación. En las glándulas salivales, ¿qué habrá? ¿Una vasoconstricción o una vasodilatación? Vasodilatación. Si no, ¿cómo vas a poder producir una gran cantidad de saliva? Eso es importante tenerlo presente. Y acá, miren el plexo mioentérico. En el plexo mioentérico dice acá interneuronas ¿de qué tipo? Dice descendentes. Y acá tenemos, miren, interneuronas descendentes. ¿Qué más tenemos? Interneuronas ascendentes. ¿Se han dado cuenta? Tenemos dos cadenas.
Miren, una cadena que va en una dirección y otra cadena que va en dirección contraria. Esas son las primero dos grandes ramales o dos grandes redes neuronales en el plexo mientérico, el plexo descendente y el plexo ascendente. ¿Está bien? Hay dos líneas. ¿Para qué servirá? Por lo que se van a conectar. Luego, todos necesitamos un estímulo que va a llegar a un aferente. Claro, el estímulo se une a un receptor y llega a un aferente. Ese aferente le llaman neuronas sensoriales intrínsecas. Miren, ahí tenemos las neuronas sensoriales intrínsecas. Luego viene otra particularidad. Miren, estas neuronas se llaman estas neuronas sensoriales intrínsecas. ¿Ven? Tenemos las interneuronas que son ascendentes y descendentes. Y tenemos otro componente que es las motoneuronas. Tenemos estímulo con aferencias, interneuronas y neuronas motoras que harán una respuesta. Las neuronas motoras pueden ser de dos tipos: motoneuronas inhibidoras y pueden ser motoneuronas excitadoras. Y hay también una neurona llamada motosecretora que va a gran secreción. Pregunta, partimos. Señor Arias, ¿qué diferenciará una motoneurona excitadora de una motoneurona inhibidora? Porque el término estamos viendo, normalmente hemos visto motoneuronas de qué tipo. ¿Diferentes? No, por ser motoneurona ya es diferente. ¿Qué motoneuronas hemos visto en el músculo esquelético, Ana? ¿Qué tipo de motoneuronas? Las motoneuronas que llegan al músculo esquelético, ¿qué liberaban? Acetilcolina en el músculo esquelético. Se unió a su receptor N2. ¿Y qué hacía el receptor N2? ¿Cómo? Cuando la acetilcolina se unía a su receptor nicotínico N2, ¿qué ocurría? ¿David? María. Entraba el sodio y se despolariza. Entonces todas las neuronas motoras que llegan al músculo esquelético son neuronas excitadoras. ¿Por qué? Entonces esas neuronas excitadoras, ¿qué harán? Despolarizan. Y si despolarizan el músculo liso, ¿qué hará en el músculo liso? Pero también puede estimular neuronas motoras inhibidoras. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría una neuromotora inhibidora? No puede despolarizar porque si no se llamaría, ¿cómo haría? Tampoco puede repolarizar porque la repolarizar es parte de la despolarización. Todas las motoneuronas excitadoras cuando llegan al músculo esquelético habría sodio y despolarizado, y luego cerraba sodio y habría irrepolarizado. Decimos nosotros que el término repolarizar existe porque antes se ha despolarizado. Entonces una neurona inhibidora, ¿qué hará? Una hiperpolarización. Esa neurona motora liberará algún neurotransmisor o no. Podría ser adrenalina, pero liberará un neurotransmisor que al final, ¿qué haga? Que hiperpolarice. Entonces ese neurotransmisor, ¿qué canal abrirá? De cloro o potasio. ¿Y qué hará? Que se hiperpolarice. Ese era una neurona inhibidora. Error común: creen que una motoneurona excitadora libera un neurotransmisor y una motoneurona inhibidora no libera el neurotransmisor. Eso no es así. Una neurona inhibidora es que libera un neurotransmisor, pero en el músculo liso, ¿qué hace? Y si se hiperpolariza, se relaja. Y una motoneurona excitadora liberará un neurotransmisor que el músculo liso haga que se despolariza. Si se despolariza, se contrae. ¿De acuerdo? Ese es lo que tenemos que tener presente como neurona. Tal vez acá viene el detalle que en el músculo esquelético, si tú quieres contraer, la motoneurona debe liberar acetilcolina. Y si tú no quieres que se contraiga el músculo, no, las motoneuronas que llegan al músculo esquelético solo liberan acetilcolina. Si yo con el músculo esté relajado, no libero nada. No, pero las motoneuronas
inhibidoras. Ahí, la de ahí, es más que todo óxido nítrico. Uno que liberan es noradrenalina, también liberan óxido nítrico, también pueden liberar ahí. Hay varios neurotransmisores, no solo adrenalina, también óxido nítrico. Vamos a verlo poco. O también el óxido nítrico le llaman péptidos no adrenérgicos, no colinérgicos, le llaman así. Es el óxido nítrico. Eso lo vamos a ver en su momento. A lo que voy es, no se vayan a confundir con músculo esquelético. El músculo esquelético dice neurona excitadora, libera acetilcolina. El músculo esquelético no es neurona inhibidora. Porque si fuera neurona inhibidora debería liberar un neurotransmisor que haga que el músculo sea hiper, y no, el músculo para que esté relajado simplemente no libera acetilcolina. Si no libera acetilcolina, el músculo ¿cómo queda? Relajado. ¿Hiperpolarizado? En reposo. Simplemente si está en reposo está relajado. Ese es el error que a veces arrastramos aquí, el digestivo. Empieza a haber un nuevo término, motoneuronas inhibidoras. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Pero acá hemos visto que hay interneuronas que corren a ambos lados, ¿has visto? Descendentes y ascendentes. Entonces la siguiente diapositiva, ¿qué tendría que ver ahí? ¿Cómo es eso? Pues, si no, ¿cómo? ¿De qué me vale que yo le esté hablando de estas partes? Al final esto no lo relacionamos. ¿Cómo? Con las células IPAN. En las células IPAN. Para la contracción, la parte de arriba era que la contraía e inhibía y la parte de abajo es la que la estiraba. Porque estimula una motoneurona excitadora y el otro estimula una motoneurona inhibidora. Entonces acá tenemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con la... ¿Qué diferente ve esta diapositiva con la anterior? Esta con esta. ¿Qué diferente ven este de aquí con esta de acá? ¿O qué diferente ven esta diapositiva con esta de acá? Miren esta diapo y miren esta diapo. ¿Qué es lo más obvio diferente que ven? Aquí tenemos la mucosa en la parte superior. Miren. Y la otra diapo, ¿dónde está la mucosa? En la parte inferior. Entonces, si tú crees que siempre arriba va a estar mucosa y abajo, te vas a equivocar. Tenemos que ubicarnos dónde está la mucosa. Si está la mucosa acá, ese es el plexo submucoso. Por aquí está el plexo submucoso. Y este que sería el plexo mioentérico. El plexo submucoso no puede estar acá encima, porque están las células musculares, ¿ven o no? Entonces, este es el plexo de qué tipo, el plexo submucoso. Observamos el estímulo. ¿Cuál sería el estímulo que estimularía el plexo mioentérico? El estiramiento. Entonces, el estiramiento, miren lo que hace. Estimula la neurona sensorial, la IPAN. Le llaman neurona sensorial intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque está dentro del sistema nervioso entérico. Que será una neurona sensitiva extrínseca que esté fuera de acá. Intrínseca porque está dentro. Y miren lo que hace esta neurona intrínseca. Estimula dos tipos de motoneuronas. Ojo, mira. Esta ha sido estimulada por este receptor HT que es serotonina. ¿De acuerdo? Acá hay liberado serotonina. ¿Visto o no? Llega acá a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y acá, ¿qué está liberando acá? Este receptor luego que libera acetilcolina, pero está liberando a ambas neuronas, a esta izquierda y a esta derecha. ¿Se dan cuenta o no? Estas dos neuronas la ven ahí, ¿de acuerdo o no? Y ahora mira qué dice acá. ¿Qué dice acá? Excitadora. ¿Y acá qué dice? Inhibidora. Entonces, esta neurona estimula a esta motoneurona. Y esta de aquí estimula a esta motoneurona. Esta de aquí, esta es una interneurona ascendente y esta es una interneurona que dice
descendente. ¿Por qué ascendente y descendente? Porque el ascendente va en esta dirección y la descendente va en dirección contraria. ¿Se entiende ahí o no? Este estímulo ha estimulado esta neurona sensorial que ha estimulado dos vías, interneuronas ascendentes e interneuronas descendentes. La pregunta, ¿este IPAM estimuló a ambos o solo estimuló al ascendente? Ambos, porque si es una misma neurona, como o estimula uno, estimula no, decir yo sí te estimulo y a ti no, porque voy a liberar lo mismo. ¿Qué liberó? Acetilcolina, por ejemplo. ¿Y qué hizo esta motoneurona? ¿Qué liberó esta motoneurona? Acetilcolina o sustancia P. Y la otra que liberó, óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal, puede ser ATP, noradrenalina y otros más. ¿Y qué es lo que va a hacer esta acetilcolina cuando se une al receptor? Entonces, ¿qué va a hacer sobre esta célula? La va a despolarizar. ¿Y qué le va a hacer este óxido nítrico péptido vasoactivo sobre esta célula muscular? La va a hiperpolarizar. Y si a esta célula despolariza, ¿aumentará la concentración de calcio luego o no? Y si aumenta la concentración de calcio, este músculo liso se contrae. Y si este óxido nítrico le hiperpolariza, la probabilidad que aumente calcio será alta o baja. Por lo tanto, el músculo se relaja. Neurona, motoneurona excitadora y motoneurona inhibidora. Motoneurona excitadora porque libera neurotransmisores que van a despolarizar. Motoneurona inhibidora porque libera neurotransmisores que va a hiper. Si despolariza, abre canales de calcio, aumenta la concentración de calcio, contracción. Si hiperpolariza, no se abren los canales de calcio, el calcio no aumenta y el músculo se relaja. ¿De acuerdo? O sea, un mismo estímulo. ¿Y cuál fue el estímulo? El alimento. ¿Cuál alimenticio es la parte superior? Ya, ajá, este ya es el alimento. El alimento está aquí. En mi gráfico, el alimento estaría ¿dónde? En el centro. ¿Está bien o no? El alimento vino en esta dirección. Craneal. Debe dirigirse hacia dónde? Hacia caudal. La pregunta de millón. Para que este alimento se mueva en esta dirección, ¿qué debería ocurrir? Opción 1. Caudal y acá. El alimento está en medio. ¿Qué debería hacer? ¿Contraerse el anterior y contraerse el posterior? ¿Se moverá el alimento? No. ¿Que se relajen los dos? No. ¿Que se contraiga el posterior y se relaje el anterior? No. ¿Cómo pasa? Está contraído. ¿Se entiende la idea o no? ¿Que se contraiga el anterior y se relaje el posterior? Porque si contraiga los dos no puedo. Pero el estímulo, ¿cuál ha sido? El alimento. Cuando el alimento está acá, las interneuronas ascendentes, ¿qué hace el músculo liso? Que se contraiga. Y la descendente, ¿qué hace el otro músculo liso que está al otro lado? Que se relaje. Y el alimento que estaba acá, ¿dónde pasa? Al siguiente segmento. Y el siguiente segmento, ¿qué va a hacer? Que el anterior se contraiga y el posterior se relaje. El alimento pasará a otro segmento. ¿Y qué hará nuevamente? Que el anterior se contraiga y el posterior se... Dos vías y dos interneuronas. Ascendentes que digan contrae, contrae, y descendentes que digan relaja, relaja, relaja. Una vía de neuronas, motoneuronas excitadoras y la otra vía de motoneuronas ¿de qué tipo? Inhibidoras. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende? Ya. Profe, ¿la acetilcolina cumplió las dos funciones? ¿De cuál? De activar e inhibir. No. Porque ahí dice acetilcolina. O sea, ¿Por esta acetilcolina? No, ¿Por esta? No, por la primera. ¿Por Ajá, por esa. esta? Sí. No, pues recuerda, libera acetilcolina a ambas. Pues esta es una neurona, esta es una interneurona. Las interneuronas tienen receptores ¿de qué tipo? Nicotínicos. N1, se unen N1. Estos N1, los N1 siempre son excitadores en ambos. Porque ambos, ¿qué hace?
se despolariza ambos. Pero esta va a liberar, ¿qué va a liberar? Acetilcolina o sustancia P, ¿y qué va a liberar? Acetilcolina. Pero los dos, ¿qué son? ¿Estimulantes o no? Ambas van a despolarizar a la motoneurona, sea excitadora e inhibidora. Y si ambos excitan a las motoneuronas, ambos liberan neurotransmisores. Acetilcolina y sustancia P y óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal, ATP y otro. Tienes que estimular las dos. Recuerda, una motoneurona inhibidora tiene que liberar un neurotransmisor. Pero este neurotransmisor, ¿qué va a hacer? Va a hiperpolarizar. Y este neurotransmisor va a hacer que esta célula muscular se despolarice. Porque es el mismo estímulo. Otra cosa es que van las redes neuronales a otro. Ahora, el alimento, gracias a esta contracción que está acá, ¿el alimento dónde va a pasar ahora? ¿Aquí o no? ¿Se tiene idea o no? Puede ser otro dibujo. No, El alimento ahora llegó a dónde? Aquí. Entonces, aquí debe haber otra IPAM. ¿Se tiene la idea o no? Este IPAM tiene que llegar a 2, igualito. ¿Sí o no? Acá tendría que haber otra más y acá debería haber otra más. ¿De acuerdo? Igualito. Dime, ¿esta hará sinapsis sobre esta? pues sí, no. No, porque esto es una motoneurona de qué tipo. Tiene que ser alguna Entonces, intermedia. aquí tendría que haber otra motoneurona, pero ¿qué cosa? Excitadora, para que libere ¿qué cosa? Acetilcolina y sustancia P, y que le haga esta hora la despolariza. Y esta tendría que llegar ahora a otra motoneurona, pero esta que tiene que ser una motoneurona de qué tipo? Inhibidora, para que estas células musculares se hiperpolaricen y se relajen. Entonces este segmento se contrae y el siguiente segmento se relaja. Y así lo sigo con cadena hasta el final. Entonces forman dos cadenas de interneuronas ascendentes y interneuronas descendentes. Porque yo quiero que por una vía despolariza las células musculares, yo quiero que por otra vía hiperpolariza las células, pero ambos tenemos que estimular motoneuronas, sino que una motoneurona es excitadora y la otra motoneurona como es inhibidora. Esa es otra cosa. Aquí borramos nuevamente. Este es el núcleo dorsomedial del vago. O sea, el nervio vago es craniosacra. Nace en el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Ese nace en el tronco encefálico, en la parte superior. En la parte dorsomedial. Entonces, miren, el nervio vago lleva, miren, ¿serán aferentes o eferentes esas? ¿Aferentes o eferentes? Eferentes, porque están naciendo desde el núcleo dorsal medial del vago. Son eferentes. Y los eferentes, cuando lleguen, ¿sí o no? Neurona preganglionar, ¿qué libera? Acetilcolina, ¿sí o no? Y cuando lleguen al plexo, podrían liberar acetilcolina o sustancia P, o podrían liberar óxido nítrico, péptido vasoactivo y ATP. Por lo tanto, esta motoneurona postganglionar es una motoneurona excitadora. Y esta es una motoneurona inhibidora. O sea, desde el nervio vago también puede ayudar a la peristalsis. O sea, está bien, el estímulo va, pero también esto va por... ¿Dónde vamos a ver mucho esto? En el esófago. Cuando el alimento pasa por el esófago, pasa por peristalsis. Porque el alimento tiene que ir ta. ¿Se tiene idea o no? Y ahí el nervio vago es muy importante en la deglución. Y el paso del alimento por el esófago. Acá también, miren lo mismo. Cráneo sacra. Por la parte craneal, nervio vago. Por la parte sacra, nervio pélvico.
Si libero aquí, libero esta neurona excitadora, ¿qué va a liberar? Acetilcolina. Despolarizo, contraigo. Si otra estimula una motoneurona inhibidora que libera óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal y neurotransmisores que no son no colinérgicos, sino adrenérgicos, que le llaman así algunos otros más. Entonces ahí ya nos estamos ubicando cada vez más en lo que queremos. Ahora, hemos visto eferentes, hemos visto peristalsis. Ahora lo que vamos a ver es las aferencias a la pared. O sea, las aferencias quiere decir de la mucosa hacia dónde? Hacia el plexo mientérico. De la mucosa a dónde? Al sistema nervioso central. ¿Qué estímulos va a captar? Hemos dicho dos de ellos: quimio y mecano. Quimio, pH, aminoácidos, ácidos grasos, son los productos de la digestión. Tú sabes que tú comes aminoácidos o comes proteínas. Proteínas. Y luego cuando se digiere, ¿qué quedan? Aminoácidos. Tú comes carbohidratos, o sea, comes almidón o glucosa. Generalmente almidón. Y luego la digestión, ¿qué terminará en? Glucosa. Entonces, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos son productos de la digestión. O sea, no es el alimento, ya es el alimento digerido, lo que va a ser absorbido. Y mecano, hemos dicho de todas maneras cuál es el estiramiento. ¿Dónde encontramos estos receptores mecánicos? En la mucosa y en la parte muscular, claro, porque va a distender. Ahí va. Y tenemos varios circuitos. Circuito corto. ¿Cómo es un circuito corto? O local. Circuito corto. Llega el receptor que está en los plexos y llega al plexo celíaco y retorna. ¿Cómo será un circuito local? El receptor llega al sistema nervioso entérico y ahí mismo responde. ¿Y cómo sería un circuito largo? La información aferente llega ¿hasta dónde? Hasta el núcleo dorsal de vago. Y cuando llega ahí, ¿habrá una respuesta o no? Claro, habrá una respuesta que tendría que llegar a los plexos que están aquí, ¿sí o no? Al sistema nervioso entérico. Y de ahí responder. Esos son los tres circuitos. Circuito largo, corto y el circuito local. ¿De acuerdo? El plexo mientérico, el plexo celíaco y lo demás. Otro más. Lumen. Presión, estiramiento. Receptores, ¿de acuerdo? Que liberan estas células endocromafinas, serotonina y miren, acá están los IPAN del plexo submucoso. Y el IPAN del plexo submucoso, aparte de estimular las interneuronas ascendentes, descendentes, bla, 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 también puede estimular, aparte del sistema nervioso entérico, también puede estimular ¿qué? El sistema nervioso central. Circuito corto o circuito local y circuito largo. Pero todo está relacionado con el alimento que se encuentra ¿dónde? En el lumen. Nuevamente, en el sistema nervioso entérico tenemos ambos plexos. ¿De dónde vendrá la información? Pues en el lumen, quimio y mecanoreceptores que se encuentran en la pared del tubo digestivo. Llega al plexo, ¿de acuerdo? La información puede llegar hasta dónde también, hasta el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, por el autónomo, puede ir vía parasimpática y simpática y actuar ¿sobre quién? Sobre el plexo. Ruta larga, ruta local. Y la vía parasimpática también podría llegar también ¿a dónde? A las células secretorias, a los vasos sanguíneos, haciendo vasodilatación para que haya mayor secreción, haciendo vasoconstricción para que haya menor secreción. Esto es lo que quiero que tengan presente, de que tenemos esos circuitos, que el sistema nervioso entérico es importantísimo para poder realizar todo esto.
A ver, les doy 5 minutos para que lean esto, ustedes lo tienen. Y yo quiero que se puede entender por estas que sean excitadoras o activatorias y estas que sean inhibidoras. Ahí revisen los tipos de reflejo. Un ejemplo. Quiero que uno haga un ejemplo de la vida diaria cuando uno come alimento. Hay 1, 2, 3, 4. Los 4 primeros, uno cada mes. Ustedes discutan el reflejo gastroentérico con un ejemplo. Segundo, gastroiliar con un ejemplo. Gastroduodenocólico, más largo porque son 4. Y acá el reflejo ileogástrico, un ejemplo. No quiero reconocer que bien un ejemplo que hago legal. Sí, pero iba a dejar. Está castigada. Te aviso. Faltan 3 minutos todavía. Distensión del estómago, dice, ¿no? Pensé eso. Distensión del estómago, o sea, mayor volumen estomacal, incrementa la irritabilidad motora y secreta intestinal delgado. Eso no es. ¿No es la diarrea? ¿No es la diarrea? No, pero piensa un ratito, que no sería la diarrea. La diarrea es secretora en el intestino, estabilidad motora. ¿No tienes más ganas de ir al baño? Porque el estómago se extendió más. Sí. Sí, ¿no? ¿O qué más podría ser? Porque lo que nos explicó hace rato fue de cómo pasa el alimento desde el esófago hasta el estómago. El estómago, o sea, intestinalmente se genera, pero ahora dice la distensión del estómago. Gastroentérico, pero desde el estómago hasta el intestino. Pues sí, ¿no? Ahora, bueno, si me preguntan, yo podría decir que fue la diarrea. Porque dice mayor distensión, mayor excitación motora, o sea, más contracciones más rápidas y más secretorio de intestino, o sea, más, ¿cómo se llama? Sustancias. De lo que pasa en nuestro cuerpo. En animales. Relájate con el hilo para que el alimento del estómago baje. No sé por qué. No, pero ese es otro. Es que el rojo hay de gastrilia. ¿Qué le sigue? Ahora, yo creo que entonces va por la lista también más, ¿no? Suponiendo que es una diarrea. Habla de diarrea.
Claro, o sea, si hay más excitabilidad, más despolarización. Hay más despolarización gracias a la excitabilidad motora. Debe haber igual de secreción de inhibición para la relajación. Si no la hay, creo que se produciría ¿cómo se llama cuando no puede? Estrechamiento. De estreñimiento. Sí, no. Es lo de razonamiento. Sí. Y es aquí que el simpático, el parasimpático excita al Lo mismo. Ahora, ¿por qué si te distendría? Si no se distendría. No podría ser cuando come chicle. No podrías hacer también cuando la vaca come demasiado alimento no procesado. El mecanismo la mucosa. Los mayormente entran en contacto con la mucosa Y causa la relajación. El de la vaca sería más porque el conejo es post. Ahí sí lo hacen después. Pero el de la vaca es pre. mayormente con la mucosa, pero es cuando decimos los químicos con la mucosa solamente, pero como mecánico también podría llegar al expreso mientérico, podrían también sentir que el alimento está ahí y también estimularse. Ah, ya. Los mecánicos también pueden llegar al expreso mientérico, pero los químicos sí es solo el expreso, solo es en su mucosa. El timpanismo se origina por Claro, pero no se sirve, por estímulo mecánico. El timpanismo es Estiramiento. porque han El alimento, consumido claro. alimentos de muy fácil digestión, entonces no se acidifica. 2 minutos. Se acidifica y se comienza a incrementar el rumen. Por eso se distende, se agranda el sistema, ¿no? Ya, pues, el ejercicio yo. Aquí está con timpanismo, dice. El trocantero. Ah, para que salga el gas. Hablando de que salga el gas. Yo he visto un video de TikTok que le ponen una aguja y sale con una flama. No, o sea, lo meten y sale así, como una flama azul. ¿Qué es el baño? Yo también Uy, sí, la tensica. hiperkinética. O sea, me muevo a la plena. En la tarde no sé, yo que tenía, no sé si me apoyo al sillón. Me salió bastante y no me llené. Y es ayer estoy que como no me llena. Si hay. Ya, entonces, ¿qué es el problema? No, tú dijiste, No, pues estoy. el timpanismo no puede ser, porque se está reteniendo. Ajá, Yo digo que no, podría no ser aumenta diarrea. la- Sí, como siempre. Cuando- Tú estás mal, yo estoy bien, yo soy Tú grande. estás mal, yo estoy bien. Yo soy grande, tú pequeña, tú estás bien, yo estoy mal. Ah, no. La quiero ver con chatarra. Sí, yo soy trochatada, pero esa niña de chocolate. Amanda. Oye, está viendo esa serie que dice, mira los actores cómo han crecido, ¿no? Ya los últimos. Como que eran chatarra viejita. Esta Matilde se volvió droga. Ahí no como está Amanda. Según el video que vi, Amanda es Sí.
¿Tú cuál crees que es más provechoso jalar? Listo. Vamos, De grupo onda, 1. sí, ¿no? A ver, mesa Ahí sí, 1. ¿no? ¿Cómo se llama un reflejo gastroentérico? No, preferí. Chicos, vamos a empezar. No, gastroentérico. ¿Cómo se llama? ¿De nosotros? Claro, entonces sorpresa uno. Ah, ya. Un ejemplo pidió, ¿verdad? Ujú. Bueno, nosotros estábamos pensando en la diarrea, porque se está distendiendo el estómago y hay más actividad motora y secretora. Entonces está apurándose el flujo, ¿no? No está deteniendo, y por tanto se está absorbiendo proteínas y nutrientes, como es el caso de la diarrea, ¿no? Puede ser la diarrea, sí, hay diferentes tipos de diarreas secretorias, no secretorias, pero en sí, cuando el alimento llega al estómago, o sea, hay vías nerviosas que del estómago estimulan ¿a qué? Al intestino delgado. ¿Para qué? Para aumentar la motilidad. ¿De acuerdo o no? Eso es muy importante. Claro, cuando hay alimento en el estómago, ¿qué quiere decir? Que este alimento ¿a dónde va a pasar? Al intestino. Entonces el alimento que está en el intestino debería continuar. ¿Qué ocurriría en casos de inflamación o en casos de diarrea? Esto está súper estimulado. Entonces, claro, apenas sienta alimento en el estómago, ¿qué va a pasar? La motilidad del intestino aumenta y no va a poder absorber, podría haber ocasionado diarrea. También, pero ya cuando es un caso patológico, la distensión del estómago puede ser por gases también. El estómago podría distenderse con mucha producción de gases. Distiende las paredes y ¿qué es lo que va a hacer en el intestino? Aumentar la motilidad. Puede ser, muy bien. Mesa 2, reflejo gastroileal. O sea, yo tuve razón, ahorita me dice. No, parece que no va a funcionar. Ahora por eso como ya GPT. Es la hora del almuerzo. ¿Ya? Comemos algo y se llena el estómago. La distensión del estómago hace que la parte del ilion del alimento vaya. Tenemos que contraer el ilion para que. Pero previamente tenemos que relajar la parte del ciego para que el alimento pase del ilion al ciego. Claro, tenemos que pasar el alimento, ¿sí o no? Ajá. Tenemos que pasar. Pero qué mejor cuando ya el animal o la persona percibe de que está llegando alimento ¿a dónde? Al estómago, porque llegó alimento del exterior. Ujú. Entonces tienes que continuar. Pero ¿qué podría ocurrir según la mesa 1 y la mesa 2? Podría ser muy rápido todo eso, ¿sí o no? Entonces la mesa 3, ¿cómo sería el gastroduodeno cólico? Dice la distensión del estómago o la distensión del duodeno, porque el alimento llegó por sus dos estímulos de ustedes, ¿sí o no? Ya del estómago, dice que inicia el movimiento en masa del colon. ¿Qué es el movimiento en masa? Supongo que son averiguados, ¿sí o no? ¿Qué es el movimiento en masa del colon? Los movimientos peristálticos. Del colon. ¿Y por qué es muy importante el movimiento en masa del colon? Para empujar el quimo con el alimento. Pero ¿para qué quiero? El intestino delgado mueve el alimento, ¿sabe bien o no? Sí. Pero el movimiento en masa se ve mucho en colon. Luego de colon, ¿qué sigue? El colon es intestino grueso. ¿De acuerdo? ¿El colon a dónde llega? Al recto. ¿Y para qué funciona el recto? Para defecación. Entonces cuando hay este reflejo gastrocólico o duodenocólico, el alimento que está en las partes del intestino grueso hace el movimiento en masa para que el recto se llene con heces rápidamente o lentamente. Y si se llena rápidamente, el recto se distiende. Y cuando el recto se distiende, es estímulo para la defecación. Entonces, por eso muchos animales o muchas personas, luego de comer, ¿qué hacen? Defecan. Tu perrito le das de comer, a tu gato le das de comer, luego de comer, ¿qué pasa? Se suben a la arena o comienzan a defecar. Por el movimiento gastrocólico. Es muy importante ese reflejo. Ahora, ¿qué ocurre en las personas estreñidas? ¿Qué ocurre en las personas estreñidas? ¿Cómo es el tránsito intestinal? ¿Más rápido o más lento? Se contrae, pero ya no se relaja, pues me imagino.
Pero no es que se quede contraído, sino el alimento queda más tiempo en el intestino. O sea, más tiempo, menos tiempo de relajación. Menos motilidad, Se contrae con menor con menor fuerza y se queda más tiempo. ¿Dónde? ¿En el intestino delgado o el intestino grueso? Del gato. En el grueso. Y en el grueso, ¿qué va a ocurrir? Si mucho tiempo el alimento se queda en el intestino grueso. ¿Se llenará de agua las heces o se secarán las Se heces? seca. Porque reabsorbe más de lo normal. El intestino grueso reabsorbe gran cantidad de electrolitos y agua. Entonces, si mucho tiempo ese alimento ya poco digerible se queda en el intestino grueso y le reabsorbes mucho, ese movimiento en masa será potente o débil. Y cuando sea débil y lleguen esas heces secas, ocupan más volumen o menos volumen. Están secas. ¿Cómo tienen más volumen si están secas? Menos volumen, pues. Claro, las heces cuando las heces más bien tienen más contenido de agua, son más grandes. Cuando las heces, cuando un perrito está estreñido, ¿cómo hace? ¿Que sale así grandote? ¿Sale? No. Todo chiquito, sequito, todo, porque ha estado mucho tiempo en el intestino grueso y le has resolvido mucha agua y se ha secado. Y cuando eso llega al recto, ¿distenderá mucho el recto o poco? Y si distiendes poco el recto, hay mala estímulo para defecación. Entonces no defecas. ¿Y qué esperas? Otro alimento que venga, ¿sí o no? Que también va a tener ese seca porque tenemos con tránsito y otra vez un producto poquito. Entonces, ¿qué pasa con el recto? El recto está lleno de heces. Recuerda que el estímulo de defecación se da por distensión. Si el recto está lleno de heces, no hay una distensión de un momento a otro. La distensión se da de un momento a otro, ¿qué pasa? Se llena de heces, ahí. Entonces, ¿qué hacen unas personas, los animales estreñidos? ¿Qué harían ahí? Pero, ¿A qué voy? ¿qué hacen en el caso extremo? A los niños también lo hacen. Un laxante. Un laxante. ¿Cómo va el laxante? Primero intenta que el laxante sea, y si no puede, por el recto. ¿Cuál sería el principio? Si le metes un líquido al recto, ¿qué pasa con las heces? Se humidifica. Se hidratan. Si se hidratan, ¿qué pasa? Aumentan volumen. Si aumenta volumen, ¿qué pasa con el recto? Se distiende. Y si el recto se distiende, ¿qué hace? Defeca. Recuerda que es por distensión. Entonces, ¿qué le dicen a esas personas o animales que coman más? Fibra, para que el movimiento de masa sea mayor o menor. La fibra es menos digerible. O sea, queda las heces más grandes y distiende más. Ese reflejo peristáltico será mayor. Y ese reflejo de masa es muy importante. Todos ellos están aumentando la motilidad, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta? Pero también inhibidores, reflejo iliogástrico. ¿Cómo es eso? La distensión del ilio inhibe la motilidad gástrica. ¿Cómo es? Si tengo alimento en el ilio, ¿qué quiere decir? Que estoy absorbiendo. ¿Debería el estómago enviarme más alimento al intestino? Si estoy absorbiendo en ese momento. No, inhibidor. ¿Cuándo se eliminará este? Cuando el alimento ya pase ¿a dónde? Al intestino grueso. Ya el ilio no se distiende y otra vez el gastro nuevamente comienza a producir. Y el último, el reflejo intestinal. Este reflejo es muy importante porque está relacionado con la peristalsis a nivel local. Cuando hay cirugías, muchas veces se produce el hilo paralítico. El hilo paralítico, ¿qué pasa? El intestino pierde motilidad. Esas redes, esas interneuronas ascendentes y descendentes no funcionan por un tiempo. Se supone que normalmente en cirugía luego de un tiempo vuelve a aparecer la motilidad. Ustedes saben que a un animal, a una persona le pueden cortar un pedazo de intestino, luego cosen y siguen. ¿Sí o no? Pero has cortado terminaciones de vago, ¿sí o no? Pero se quedan los plexos mientéricos, los plexos submucosos. Hay unas redes neuronales que quedan. Entonces eso te permite a que pueda seguir la digestión en los animales.
Hay dos tipos de motilidades. Tenemos las motilidades, bueno, recuerden que están relacionados, son conjuntos de actividades electromecánicas, que tienen que ver con las contracciones, ¿sí o no? Tenemos una motilidad de mezcla o segmentación. ¿Cuál sería el objetivo? Mezcla o segmentación. El alimento se mezcla. ¿Con qué? Con los jugos de las glándulas anexas, con el jugo gástrico, jugo intestinal. ¿Para qué? Para que haya una mejor digestión de los alimentos. Y el otro que nos interesa, ¿cuál es? La motilidad de propósito. Recuerden que en la segmentación se comienza a contraer por anillos. Contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja. ¿Qué hace con el alimento? Se mezcla. ¿Y cuál es el otro que hemos visto? De propulsión. ¿Qué hace en la propulsión? La peristalsis. Siempre en una dirección. Cráneo, sacro. Sí hemos visto cráneo sacro. Ahora pasamos al último tema. El último tema que tenemos acá son estas 6 diapositivas. Ahí terminamos hoy haciendo estas 6 diapositivas. Primero, en el tubo digestivo tenemos músculo liso. El tubo digestivo, las células musculares lisas se comunican una por otra. Ana, ¿cuál es el tipo de comunicación que comunica una célula con otra célula? ¿Cómo se llama ese tipo de unión? Uniones gap o hendidura. ¿Dónde vimos eso? En corazón, ¿cierto? El corazón, las células cardíacas se comunican unas por otras por las uniones gap, que eran los discos intercalares. Las células musculares lisas también tienen uniones gap. Por lo tanto, lo que le pasa a una célula, le pasa la actividad eléctrica a la siguiente. Miren acá hay 3 células musculares lisas. ¿Están comunicadas o no están comunicadas? Sí. Claro. Y tenemos acá los famosos, acá tenemos estos ganglios, tienen estas dilataciones, estas varicoceles que le llaman. Acá libera gran cantidad de neurotransmisor. Por lo tanto, si libera gran cantidad de neurotransmisor y la primera se despolariza, pues las uniones gas se despolarizan todas. Si los neurotransmisores llegan por sangre, o sea, son hormonas, y llega una y se despolariza, las demás se despolarizan porque tienen uniones gap. Todas trabajan como si fueran una sola célula. Miren cuando se contrae una célula muscular lisa, ¿qué pasa? Se vuelve globosa. Y cuando se relaja, se elonga. Por lo tanto, si en el tubo digestivo todas las células musculares se contraen, ¿qué pasa con la luz del tubo? Disminuye. Si se relaja, ¿qué pasa con la luz del tubo digestivo? Aumenta. Ahora, contrae y relaja. Contrae y relaja. Contrae y relaja. Contrae y relaja. Tenemos que ir en ambas vías. Ahora viene un detalle. Acá tenemos que hablar de una célula, que son las famosas células intersticiales de Cajal, las CIC. Estas células intersticiales de Cajal no son células musculares lisas. Miren dónde la hemos visto, pero no le tomamos importancia. Miren acá. ICC, células intersticiales de Cajal. ¿Con quién están en íntimo contacto? ¿Con las neuronas o las células musculares lisas? Con las células. Con las células musculares lisas. ¿Se dan cuenta o no? Miren, en íntimo contacto. Las células intersticiales de Cajal no van a liberar neurotransmisores. ¿Me entiendes? Quien libera neurotransmisores son las motoneuronas excitadoras y las motoneuronas inhibidoras. Entonces son como células marcapaso. Solitas cambian su potencial. Hay momentos que se despolarizan y momentos que se despolarizan y se repolarizan. Están así. No llegan a ser potencial de acción, solamente se despolariza y se repolariza. Como bolitas, se despolariza y se repolariza. Las células marcapasos del corazón se despolarizaban, llegaban al umbral que generaba potencial de acción. Estas no generan potencial de acción. Las células intersticiales de Cajal son células marcapasos, pero que no generan potencial de acción. Se despolarizan y repolarizan, sí, pero están en íntimo contacto ¿con quién? Con las células musculares lisas. ¿Se ve o no ahí? Miren ahí los dos. Sí se ve ahí, claramente. Entonces regresamos a nuestro dibujo. Miren, estas células intersticiales de Cajal
son las responsables ¿de qué? De las ondas lentas en el tubo digestivo. ¿Por su actividad de qué tipo? Marcapaso. ¿Por su contacto estrecho con quién? Con los miocitos, tanto en la circular como en la longitudinal. ¿Están intensamente inervados? Claro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función del marcapaso de las células intestinales de Cajal? Requiere el ingreso y aumento de la concentración de calcio intracelular. Las células marcapaso, cuando se despolarizan, es cuando ingresa calcio. Y cuando se repolariza, es que el calcio ya sale. ¿Se entiende o no? Ingresa calcio, sale calcio. Aumenta calcio, baja calcio. ¿Y en íntimo contacto con quién? Con las células musculares lisas. ¿De acuerdo o no? Entonces, como están en íntimo contacto con la célula, miren dónde está la célula intersticial de Cajal, entre la longitudinal externa y la circular interna. ¿Visto? Miren, está en íntimo contacto. Mucho contacto de las células intersticiales de Cajal con las células musculares. Eso es lo que tenemos que tener presente. Miren las ondas lentas de las células intersticiales, células marcapasos, dicen acá. Despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza, despolariza y repolariza. Pero mira lo que le hace a las células musculares lisas. Despolariza y llega al umbral y repolariza. Se despolariza y llega al umbral. O sea, acá se generan potenciales de acción. Aquí no. Acá solamente son ondas lentas. ¿Se da cuenta o no? Y las motoneuronas excitadoras que liberan neurotransmisores para despolarizar o para hiperpolarizar. ¿De acuerdo o no? Hasta ahí solamente lo tenemos. Veamos este es el gráfico el que importa es este gráfico de acá. Este de aquí. Entonces, ¿quién formaba esas ondas lentas? Las células intersticiales de Cajal, ¿ya? La actividad eléctrica rítmica, además ritmo eléctrico de base, los REP, son patrones de fluctuaciones del potencial de membrana, ¿ya? Entonces, miren lo que ocurre acá en las células musculares. Miren las células musculares lisas. Se despolariza y se repolariza. Se despolariza y se repolariza. Se despolariza y se repolariza, despolariza y se... Pero ¿llegó o no llegó al umbral? Sí, generó un potencial de acción. Y cuando más se despolariza, genera más potenciales de acción. ¿De acuerdo o no? A esto le llaman salvas de potencial. Esto es el dibujo de la célula muscular lisa. No es de la célula intersticial de Cajal. La célula intersticial de Cajal despolariza y repolariza, despolariza y ¿llega al umbral? No. Las que llegan al umbral, ¿quiénes son? Las células musculares lisas, ¿de acuerdo o no? Pero como está en íntimo contacto, algo le hará, claro que algo le hará. Si no hay alimento, ¿cómo estará eso? Por debajo del umbral, no en reposo. Así será. Le mandaré esta información a las células musculares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ejemplo. En un minuto, ¿cuánto es la actividad eléctrica de esta porción del intestino? Ejemplo. ¿Cuántas ondas ha habido en un minuto? 8. Entonces, ¿cuál es el ritmo eléctrico de base? 8 ciclos, ¿por cuánto? Por minuto. Ejemplo, intestino delgado. ¿De acuerdo? E intestino grueso, ¿tendría que ser mayor o menor el número de ciclos? Si fuera mayor el número de ciclos de intestino grueso, el alimento iría del intestino grueso al intestino delgado. ¿Tú quieres que vaya en una sola dirección o no? Entonces, en el intestino grueso, ejemplo, será 1, 2, 3, 4, 5. El intestino grueso será ¿cuántos? 5 ciclos por minuto. ¿De acuerdo? Ojo, este es como si estuviera esto encima del otro.
No estoy diciendo que esté más hiperpolarizado. Ejemplo, si acá yo le pongo menos 60, este también ¿cuánto es? Menos 60. Simplemente para hacer, o sea, hubiera dibujado aquí mejor. Otro ritmo eléctrico. Sí, yo creo que mejor dibujo ahí. Sí, mejor. Si no, no vamos a confundir. Esto ya lo borro. Ya cumplió este objetivo. Esto ya tenemos aquí. No quiero ir a Resentido. Este es intestino delgado, intestino grueso. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuánto es? 60 segundos. ¿De acuerdo? Igualito. ¿Cuánto? De menos 60 llegará a menos 55. De menos 60 llegará a cuánto? A menos 55. En reposo. ¿Cuántas contracciones hay en esta célula muscular lisa? 8. No, porque ninguna llegó al umbral. ¿De acuerdo? Esta célula muscular entró un poco de sodio y luego salió un poco de potasio, ¿me entiendes? Algo así. Nada más. No hubo contracciones. ¿Cuándo el intestino debería contraerse? Cuando llega el potencial, no. ¿Pero por qué llegaría el umbral? Cuando hay, cuando libera el neurotransmisor. ¿Y por qué liberaría un neurotransmisor? Porque hay alimento, pues claro. Cuando llega el alimento, tengo que aumentar la motilidad, ¿sí o no? Entonces viene acá el detalle. El estiramiento, ¿de acuerdo? Es un estímulo mecánico, ¿sí o no? Liberará neurotransmisores. ¿Qué liberará? ¿Acetilcolina o óxido nítrico? Acetilcolina. Será una motoneurona excitadora. Y esa motoneurona excitadora, ¿qué es lo que hará en cada uno de ellos? Que esta, ¿me entiendes? Llegue y genere una salva de potenciales. ¿Se entiende o no? Tal vez esta no, pero esta sí. ¿Por qué? Porque liberé, ¿qué cosa liberó? Ejemplo, acetilcolina. ¿Por qué? Porque hubo alimento. ¿De acuerdo o no? ¿Cuántas contracciones va a haber ahí? 5. ¿Cuántas ondas lentas hay ahí? 3. 8. Siguen siendo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No puedo cambiar el ritmo eléctrico de base. Porque ¿quién le ordenó esto? Las células intersticiales de Cajal. Le dijo, ¿sabes qué? Tú en un minuto haz 8 despolarizaciones, nada más. Es como bolitas. Pero si consumo alimento o acetilcolina de solita, pueden reventar y contraer. Entonces, el intestino delgado, ejemplo, si hay muchos estímulos, mucho alimento, mucha acetilcolina, ¿cuántas contracciones como máximo podría ocurrir? Ya no quiero opinar. ¿Cuántas, Ariana? 5. No, 8. ¿Cuántas tengo? 8. Las 8 podría llegar a ¿qué? Al umbral y ver 8 salvas potenciales. En este ejemplo, si le pongo más alimento, ¿podría tener 10 contracciones? No, porque las células intersticiales de Cajal solo le ha dicho que sea ¿cuántas? 8, máximo 8. Y si el estímulo es muy débil, tal vez solamente llegue 1, 2 o 3. ¿Cuántas contracciones? 3. Si hay más estímulo, tal vez llega a 4, 5, 6. Y si es máximo, ¿hasta cuánto llegará? 8, no más. O sea, no porque haya más acetilcolina voy a aumentar mi ritmo eléctrico de base, ¿me entiendes? No. O sea, en la célula intersticial de Cajal le marca en qué lugares podría llegar si es que el estímulo es lo suficiente. Igual, este mismo estímulo en el alimento, cuando llega al intestino grueso, con esta acetilcolina, con el alimento, ¿cuántas máximas podría llegar? 6. Así, a 6, no más. 1, 2, 3, 4, perdón, 5 en este caso. 5, máximo. Es que puse 6 en el otro, ¿sí o no? Pero 5 acá. No puedo hacer ni 6 ni 7. ¿Por qué? Porque si célula intersticial de Cajal dijo, ¿sabes qué? Máximo, ¿cuánto acá? 5. No puedo hacer más. Eso ya le dijo. No puedo alterarlo.
es diferente que en el corazón. ¿Se acuerdan que en el corazón era así, le suena marcapaso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en control. Pero con adrenalina, ¿qué hacía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Se acuerdan? Ese sí te acortaba. Te acortaba. Acá no. Dura lo mismo. Todo lo contrario. Cuando no hay alimento, las motoneuronas inhibidoras, ¿qué liberarán? Óxido nítrico, adrenalina. ¿Y qué hará la adrenalina en ese caso? La hiperpolar. Entonces, en otro caso, si yo le libero noradrenalina o óxido nítrico, la pregunta del millón, ¿cuántas ondas lentas va a haber? Las mismas. Las mismas. Las mismas 8, pero más abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero no es menos 60, tal vez es menos 80. ¿Cuántas contracciones habrá ahí? Ninguna, porque ninguna llegó al umbral. O sea, cuando hay sistema nervioso parasimpático, te hiperpolariza y la probabilidad que se contraiga es alta o baja. Baja. Pero si hay alimento, hay acetilcolina, todo lo demás, ¿qué hace? ¿Te acerca al umbral o no? Hay más probabilidad de que haya más contracciones. Pero el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, no altera el ritmo eléctrico de base. Sigue siendo 8, 8. Sigue siendo 5, 5. Dependiendo de quién le dijo, las células intersticiales de Cajal. ¿Sabes qué? Tú, Jonathan, 8 veces porque eres intestino delgado. Tú, 5 veces porque eres intestino grueso. ¿Me entiendes o no? Tú, estómago, 8 veces. Le ordena. No puede hacer más. Entonces, máximo 8, máximo 5. Si es que hay actividad del sistema nervioso parasimpático. Si hay el sistema nervioso simpático, lo hiperpolarizo, pues mi ritmo eléctrico de base sigue siendo similar. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? Quedan 2 diapos. Entonces, esta es la diferencia con el corazón. En el corazón no tiene ritmo eléctrico de base, pues entre comillas, si tuviera ritmo eléctrico de base sí lo puede alterar. Lo que pasa es que estamos pensando que sigue siendo como células marcapasos del corazón. No. Aquí, quien le da la huella de ritmo eléctrico son las células intersticiales de Cajal. Ellas le dan la huella. Los tipos de movimientos, miren, peristalsis, lo que vimos, ¿sí o no? Habré estimulado una motoneurona excitadora y habré estimulado una motoneurona inhibidora. Habrá liberado acetilcolina y acá ha liberado óxido nítrico. Por lo tanto, este músculo liso se habrá contraído y este músculo liso se habrá relajado. ¿Y dónde encontramos este patrón de peristalsis? En el esófago. Si no, imagínate, como estos alimentos, el alimento se quedaría ahí. No, pero el alimento tiene que pasar, no tiene otra opción. Peristalsis. ¿Podría haber segmentación acá? ¿Tú quieres que acá se mezcla algo? No, tú quieres que solamente pase por peristalsis. No necesitas nada más. ¿Dónde más? Estómago distal. ¿Por qué estómago distal? Porque el estómago distal es esta porción que va a empezar el duodeno, la zona del antroepíloro. Y la zona del antroepíloro se contrae con gran fuerza. ¿Para qué? Para que el alimento pase ¿a dónde? Al duodeno. Intestino delgado, obvio, peristalsis, intestino delgado, intestino, principal función, propulsión. Otro, ¿cuál queremos? Segmentación rítmica. ¿Para qué? Tac, 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 tac. Mezclado. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Para qué? Queremos que sea ahí y no en el esófago. Para que el alimento se mezcle con las enzimas digestivas. Si yo quiero que se mezcle con la enzima digestiva para que haya una mejor digestión, y si hay una buena digestión, ¿qué pasa con el alimento? Se digiere más rápido, más chiquito, y más chiquito se absorbe. Entonces ahí es importante ese mezclado. Y el otro, miren, contracción tónica. ¿Qué es una contracción tónica? Por mucho tiempo se queda contraído. ¿Para que se mezcle o para separar dos compartimientos sería? Separar. Es una compartimentalización funcional para evitar el paso de un lado a otro, ¿me entiendes o no? Eso es importante. ¿Dónde lo encontramos? En los esfínteres. Ejemplo, el esfínter proximal del estómago. ¿Cuál es el esfínter proximal del estómago? El gárgilo.
Si el alimento llega del duodeno al estómago, el alimento se comienza a acumular en esta porción. Esta porción, ¿me entiendes? Esta porción de acá es el fundus. Este es el cuerpo y esta es la zona de pílori. El alimento llega acá. Esta zona se relaja para que el alimento llegue, pero empieza a contraerse. ¿Qué pasaría si el esfínter no se cierra? Vómito, pues no. Vómito. Regurgitación. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, ahí es importante esta contracción tónica porque yo quiero que este esfínter se cierre para que cuando haya esta motilidad, todo el alimento no tenga otra opción que irse por el otro lado. Ese es importante en la contracción tónica. ¿Entendió? Contracción tónica. Los tres ejemplos que hemos visto, miren, todo lo que es. Hemos visto ritmo eléctrico de base, hemos visto propulsión, hemos visto senos intersticiales de Cajal. Aquí viene la penúltima diapositiva. Penúltima. Y la última es del estómago, pero vamos a ver luego también estómago. Esto es lo que llaman motilidad del gastrointestinal y hay la famosa motilidad que le llaman interdigestivo. ¿Qué significará interdigestivo? Entre comidas. O sea, durante toda la noche, obvio, si no nos levantamos a las 3 de la mañana a comer algo, a abrir la refri, ¿estaremos en periodo digestivo o interdigestivo? Interdigestivo. Algo importante que no les he mencionado es, que porque todavía no hemos llegado, sería bueno tal vez ver la diapositiva siguiente y luego retroceder. Aquí, esto de aquí. Este es muy importante. Miren el estómago, en la parte del estómago. Miren esta parte de acá que menciona, dice rojo, región de glandular pilórica. ¿Por qué se encuentra región glandular pilórica? Gran cantidad de ácido acá. ¿De acuerdo? Acá tenemos la región pilórica, la parte final. Luego tenemos la región propulsor, la glándula gástrica celeste. Ah, no, acá es el ácido. Ácido, 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 ácido. Y acá la propulsora para que pase a dónde, al duodeno. ¿De acuerdo? Si ven acá, miren acá la motilidad. Mira, el alimento llega, esfínter esofágico inferior. O inferior es el cardias, acá está el cardias. El alimento llega, pasa al fundus, se contrae, miren cómo se contrae el alimento. Aquí miren la contracción antral. ¿Por qué? Pues en la zona antropilórica, y el alimento muy, pero muy chiquitito es el que pasa a donde, al duodeno. ¿Por qué no podría pasar un alimento muy grande? Cierto. ¿No pasaría? Tal vez por... Pero ¿qué pasa si el esfínter se relaja mucho y pasa el alimento muy grande? Ya no cierras. No se va a digerir. Si es un alimento muy grande, las enzimas digestivas no pueden actuar ahí con facilidad. Tiene que ser un alimento muy fino, 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces cuando comemos, en el estómago el alimento se queda aquí y solo alimento, por eso hay la motilidad propulsora. ¿Para qué? Para que todo se mezcle y solo alimento muy, pero muy chiquito pase a donde, al duodeno, para que se haga una adecuada digestión. La pregunta, entonces, si un animal se traga un botón, ¿podría llegar al intestino delgado? Un botón tiene 1 milímetro, el botón queda del mismo tamaño. No podría pasar, ¿sí o no? Pero todos saben que si alguien se come una monedita, algo, al final puede quedar en intestino delgado, más probable en intestino grueso, y si tiene suerte, llega a las heces, ¿sí o no? Dependiendo, ¿sí o no? Pero si no lo encuentras en las heces, es porque se quedó en algún lado. Pero si lo encuentras en el intestino grueso o en las heces, significa que pasó el milímetro o no. La pregunta del millón, ¿cómo pasó ese botón el milímetro si decimos que cuando hay comida solo pasa 1 milímetro? Ahí sería la primera duda. El periodo interdigestivo. Entonces, por eso tenemos que retroceder la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el periodo digestivo, los animales y nosotros, lo que pasa es para tratar de absorber todo lo que nosotros necesitamos. La pregunta del millón, ¿todo lo que comemos absorbemos? No. Habrá
partes de alimentos que no son absorbibles. Y si no fuera absorbibles, con el movimiento peristáltico normal que hemos visto, el movimiento peristáltico del movimiento del intestino todo, no crean que es un movimiento así, es un movimiento, porque si fuera así, ¿qué absorbería? Nada. Es un movimiento de peristalsis muy, pero muy lento. Dígame la pregunta, con este movimiento de peristalsis, que es muy, pero muy lento, lo que no absorbemos, ¿dónde se quedaría? Por todo el tubo digestivo. Es como cuando tú necesitas en tu casa, se comienza a ensuciar y no viene nadie a barrer, ¿qué pasa? Tú recoges lo que tú necesitas, ¿no? Se te cayó algo, lo recojo, para mí. Esto, para mí. ¿Cómo? Pero lo que se cae no lo recojo. Si no lo recojo porque mi cuerpo no lo está absorbiendo. La pregunta, ¿qué pasaría con el tiempo tu piso? Se llenaría de cosas que tú no utilizas. ¿De acuerdo? Si solamente hiciéramos la digestión y pasara todo, entonces en el cuerpo, en el estómago quedaría pedazos de restos que nunca pasaron, en el intestino quedaría puro resto. ¿Y qué pasaría si se quedan todos esos restos de alimentos en todo el tubo digestivo? Podría proliferar ¿qué? Los microorganismos, agentes patógenos, y podría haber una infección, ¿sí o no? Porque estaría aumentando la carga de microorganismos patógenos para el cuerpo. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, durante los periodos que no comemos, o sea, en el periodo interdigestivo, existe la motilidad interdigestiva, que tiene 3 fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cuál dura menos? La 3. ¿Cuál dura más? La 1 y la 2. O sea, de todo un periodo interdigestivo, cuando no comes, la 3 es la que dura menos. Pero ¿qué es lo irónico? La 3 dura menos, pero tiene un movimiento peristáltico potente. Mientras que la 1 y 2 tienen movimientos peristálticos, pero mira, esporádicos. Está casi inerte. La palabra quiescente significa que está en reposo, dormido. Casi no hay movimientos de motilidad. Aquí en la fase 2, un poquito, contracciones, ondas. Pero la fase 3 son ondas peristálticas potentes. Entonces es como cuando llegan a tu casa y ven luego de todo el día que todo está asqueroso, ¿qué hacen? Barrer, pero no barren todo el día, solamente barren un ratito del día, nada más, pero bien. ¿Con qué objetivo? De eliminar todos esos productos desechos. Entonces, en esa barrida potente, ¿qué pasa con el esfínter pilórico? Se abre, porque empieza del estómago. ¿Y qué hace? Todos los productos no digeridos lo barre, movimiento en masa, llega al recto, ¿para qué? Para eliminarlo. En ese periodo inteligencia. Entonces ahí moneditas, botoncitos que se tragan los perros, todos, si llegan a pasar el estómago, ojalá lleguen a ¿dónde? Salvo que haya una obstrucción intestinal, que podría ser. ¿Y cuál es la otra opción? Que si no llega a pasar por el esfínter pilórico, ¿qué hace el perro? Lo vomita. Claro, si no puede pasar, el otro mecanismo que es vomitarlo. Y vomita, y mi perro vomitó una medalla, y así, vomitó porque no pudo pasarlo, pues, ¿sí o no? ¿Se entiende la idea o no? Entonces, eso es muy, muy importante tener. Ese es en el periodo interdigestivo. ¿Y cuál es el más potente de todos? La fase 3. Mira, la fase 3. Todo llegó a ¿qué? A salva de potencial. Entonces, contracciones fuertes, mira, bastante. Mientras que la fase 1, mira, nada. La fase 2, algunas, pero la fase 3, pero la que dura menos, importantísima. Permite que el alimento vaya y lo puede eliminar. Ese es importante del periodo interdigestivo. Miren el tiempo acá está. Fase 1, casi 1 hora. Fase 2, media hora. Fase 3, mira, 10 o 20 minutos. Fase 4 no lo vemos, solo fase 1, 2 y 3. Profe, ¿eso sucede cuando dormimos? ¿Cuándo dormimos también? En ayuno también. En ayuno también. ¿Cuándo termina la motilidad interdigestiva? ¿Cuándo finaliza la motilidad interdigestiva? ¿Cuándo comemos? Cuando comemos,
Ayuno interdigestivo, nuevamente, mirar el alimento, comer, bla, 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 1 milímetro, bla, bla, todo cuando el alimento está como estímulo mecánico. El interdigestivo es cuando no comemos. Importantísimo, muchos dicen tener un tiempo de ayuno, porque ese tiempo de ayuno que estamos haciendo, eliminando todos esos productos de desechos que no se acumulen. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y la motilidad, miren acá, ese es el intestino grueso. Miren, segmentación, miren el intestino grueso. Ven cómo forma, como las famosas austras que lo llaman, porque ya tienen las famosas tenias. No las tenias solo, se llaman tenias porque son músculos longitudinales largos. Y cuando se contrae forma como sacros. Ahí está. Mire cómo el alimento, mira, el colon transverso se acorta y se ensancha, se acorta y se ensancha, se corta y se ensancha, y al final el movimiento en masa, ¿a dónde lo lleva? Al recto, para que se distienda y hagas la defecación. Obvio que en la defecación tenemos un esfínter externo y un esfínter interno, contracción de qué tipo, tónica, porque no en todo momento queremos evacuarse, ¿no? Es el tercer tipo de movimiento, tónico, ¿se acuerdan? Propulsión, peristalsis, mixing o mezclado, segmentación, y el otro, la tónica. Acá está el movimiento en masa, importantísimo el movimiento en masa. Acá. El recto se llena con ese de un momento a otro. ¿Por qué? Por este, ¿sí o no? Por esta peristalsis que hubo, o esta segmentación anterior que hubo. Fin. Listo. Ya, hoy, aunque no crean, salen temprano.